Quiero comenzar leyendo un texto de Evangelii Gaudium del Papa Francisco, digamos como pórtico de algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes esta tarde. Es, por si quieren tomar nota mental o leerlo en algún momento, es el número 99 de Evangelii Gaudium. Dice así: a los cristianos de todas las comunidades del mundo quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis. En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros. Es lo que con tantos deseos pedía Jesús al Padre, que sean uno en nosotros para que el mundo crea. Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos que son de todos. Digamos que es una llamada que hace el Papa en aquel momento a la fraternidad y a la comunión. En el ámbito del tiempo de Cuaresma es verdad que las reflexiones que nos proponemos o las consideraciones que nos hacemos en el ámbito de ese proceso interior de conversión al que estamos llamados siempre, pero especialmente en este tiempo litúrgico, es verdad que, digamos, pensamos en cosas muy personales que tenemos que cambiar, tenemos que convertir, tenemos que transformar, eso es bueno, cambiar el corazón, ¿no? La Cuaresma nos anima a eso a través de lo que vamos escuchando en la Escritura, la oración y tantas cosas que tenemos a mano para poder hacer esos procesos profundos y serios para que nuestra vida sea mucho mejor. Pero también hay algunas cuestiones más allá de lo personal que también son susceptibles de reflexión y de consideración. Porque nuestra vida es comunitaria, nuestra fe es vivida y celebrada con los hermanos. Y podemos, insisto, pensar cosas concretas de mi persona que yo creo que son importantes mejorar, convertir, caminar, animar. Cada uno sabe sus pequeñeces interiores, pero también algunas realidades propias del ámbito en el que estamos, al que pertenecemos, o mejor dicho, lo que somos. De ahí que la propuesta de esta noche sea respecto a la comunión. Es verdad que es una tarea, una reflexión larga, profunda, no digo en el tiempo ahora, sino que venimos considerando con más intención o más intencionalidad en los últimos tiempos y también llamándonos a esto permanentemente en el presente y en el futuro. Podríamos hacer afirmaciones iniciales de una gran contundencia, no son mías, son propias del magisterio. No hay evangelización sin comunión. No la hay. Porque la comunión, entre otras muchas cosas, es el testimonio de la comunidad cristiana que camina unida en la diversidad de carismas y de capacidades, en la forma de creatividad e incluso en el ámbito propio del desarrollo de la vivencia de la fe. Pero juntos, en comunión. Y la comunión supone muchas cosas, digámoslo así, que a veces no cuidamos todo lo que podríamos cuidar. Digamos que el fundamento de la comunión eclesial, que forma parte de nuestra vida, es la comunión trinitaria. El Concilio Vaticano II nos recordaba y presentaba a la Iglesia como pueblo de Dios. Decía esto Lumen Gentium, un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la razón de ser de este pueblo es la comunión, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y el pueblo de Dios, en cuanto cuerpo místico de Cristo, existe porque el mismo Señor lo instituyó para eso. También recordando Lumen Gentium, lo instituyó para ser comunión de vida, de caridad y de verdad. Se trata de que seamos comunión en ese ámbito permanente. La comunión, insisto, es fruto de algo que se nos regala, especialmente del misterio del amor de Dios. ¿Podemos ser testigos sin vivir la comunión? La afirmación es clara, no.
La respuesta es clara, perdón, no. No podemos ser testigos sin vivir la comunión. Es más, sin comunión no hay verdadera comunidad, aunque haya organización y actividades pastorales conjuntas. Puedo intentar pensar qué estáis pensando, qué pasa por vuestras imaginaciones. Pero no pensemos en los otros. Es como alguna vez ha pasado, perdonadme la licencia, que alguna vez viene alguien a hablar, ¿no? Pues incluso en el ámbito de la intimidad de la confesión, ¿no? Y tienes que decir, mire, perdone, buen hombre, ha venido a confesarse usted, no de los demás. ¿Verdad, hermano? No de los demás. Yo no quiero saber los pecados de los demás. Usted en todo caso viene a decirme los suyos. ¿Me comprendéis? Es verdad que este mundo no nos ayuda muchas veces a estas cosas, porque vivimos en una rivalidad permanente en la cultura occidental que creo que no facilita ciertas realidades humanas que son indispensables para la convivencia y para el bienestar en general. La comunión forma parte del credo de la Iglesia, compartir, convivir, creer en Jesús. Y la centralidad de nuestra vida, lo que da sentido pleno a nuestra vida es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, como dice Pablo en la carta a los Romanos, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La fe y el amor son claves para poder hacer ese camino de esperanza y de renovación personal y eclesial. La comunión eclesial es fundamental. La Iglesia es pueblo, pueblo de Dios. La Iglesia es comunidad, la Iglesia es comunión. Es verdad que en el credo afirmamos esto, que es muy sugerente. Decimos en el credo niceno-constantinopolitano, creo en la Iglesia una santa, católica y apostólica. La primera afirmación, que es una de las notas esenciales de la Iglesia es una, no es uniforme. Es decir, la unidad en la diversidad de carismas, como dice el apóstol. Cada uno experimenta en su historia personal la misión a la que se siente llamado. La vuestra, en este caso, pues forma parte de vuestra permanencia, militancia, tarea, compromisos en las respectivas cofradías penitenciales de Semana Santa. Pero eso supone la unidad. La Iglesia es una, no son muchas. Es verdad que luego está la realidad particular de la historia, de la cultura, del lugar concreto donde caminamos, donde hacemos realidad nuestros sentimientos, donde expresamos y celebramos nuestra fe. La fe es una, la Iglesia es una. Por eso la espiritualidad cristiana es una espiritualidad de comunión, de comunión. Decía hace mucho tiempo el Papa Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte, un texto precioso, preparándonos al nuevo milenio, al año 2000 entonces. Decía esto, muy significativo, entonces, ya hace 25 años, un poco más porque el texto es anterior al jubileo del año 2000. Decía, antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares en donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas, los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. Espiritualidad de comunión significa ante todo una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de nuestros hermanos que están a nuestro lado. Promover una espiritualidad de comunión. Y luego, haciéndose eco de esas redes anteriores y de los procesos de los tiempos hasta nuestros días, remarca estas realidades de una forma muy bella, muy sugerente, con su estilo particular, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. En referencia a esto, dice el Papa, la acción pastoral, la tarea de las cofradías es acción pastoral. Lo afirmo, no lo dudo, lo afirmo. Debe mostrar todavía que la relación con nuestro Padre exige y alienta una comunión que sane, promueva y afiance los vínculos interpersonales.
Dice esto: puede advertirse en muchos agentes evangelizadores, aunque oren, una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. Son, digámoslo así, tres males que se alimentan entre sí. Es verdad que vivimos en este tiempo presente con sus características particulares. Repetimos y otra vez que es un tiempo cambiante, un cambio de época, y muchas cosas, es verdad, nos sobrepasan, nos desbordan, nos desconciertan, no sabemos hacia dónde vamos. Es verdad, podemos hacer una lectura no positiva del presente, preocupante, inquietante, tristona, y más cuando ahora nuestro mundo se debate en si tenemos los misiles más potentes o a ver qué bombas matan más. Perdón por el exabrupto. Pero lo esencial está. Es verdad que el mundo va como va, irá por donde irá. Dios nos dé luz y cordura para sembrar la paz y la concordia y tantas cosas buenas que hacen crecer y son edificantes para la humanidad. El mundo está como está, irá hacia donde irá, pero lo esencial de nuestra vida está presente, tiene que estar presente siempre. La fe, la comunión, la espiritualidad de comunión, la misión, siguen siendo la misma, con la misma fuerza que en sus orígenes, y estamos llamados a esto. Es decir, las circunstancias a veces nos propician experiencias poco positivas. Sin embargo, nos dejamos llevar por eso. Decía el Papa este acento, una acentuación del individualismo. Evangelii Gaudium está escrita hace 12 años. Y es que escuchamos permanentemente decir este mundo se ha vuelto muy egoísta, muy individualista. Falta de identidad, mostrar lo que somos, la experiencia de lo que somos y de lo que queremos. Una caída del fervor, tal vez hay una dispersión del fervor. Hay dispersión o confusión. Como si hubiera muchos dioses y solo hay uno. Solo hay uno. Es lo mismo, permitidme la consideración con buen humor, tu virgen, la de tu cofradía y la de la otra son las mismas, ¿eh? Y el Cristo también. Este Cristo sí que es Cristo. Vamos a ver, oiga usted. Entonces entramos en esa especie de rivalidades, tal vez sin mala intención o nunca con mala intención, pero a veces pueden volverse contra nosotros y pensar que la otra cofradía, como tiene otro Cristo o otra Virgen, son unos herejes. Creo que me entendéis, ¿no? Esas peleas internas que forman parte de la historia de la Iglesia se mantienen por los siglos de los siglos. Bueno, es verdad que mientras seamos capaces de limar asperezas inmediatas y no caer en ese individualismo que nos cierra a los demás, pues bendito sea Dios. Porque si no, yo recuerdo una de las situaciones a veces que he vivido de esas complicadas, ¿no? ¿Quién cierra al santo entierro? Es histórico esto. ¿El Cristo yacente o la Virgen de los Dolores? ¿O la soledad? Y entonces, bueno, pues podemos hacer una reflexión bíblica positiva, que tenga sentido, intentar, bueno, que todos estemos más o menos de acuerdo, o acabar una batalla campal. Y si no preside o no cierra tal, yo no salgo. Oiga usted. ¿Me entendéis, verdad? Bueno, no es nuevo esto, ya forma parte de nuestra historia y estas cosillas que a veces, bueno, pues nos crean momentos de incomodidad se van repitiendo a lo largo de los siglos. Cuidado con esto, la acentuación del individualismo, la crisis de identidad, la caída del fervor, eso no alimenta la comunión. Y también otro factor que es influyente en este presente es una especie de derrotismo, de desencanto. Podemos hacernos una pregunta de esas preguntas últimas. ¿Puede vivir una persona derrotada, una persona creyente que tiene una fe firme, puede vivir derrotada y sin esperanza? No voy a contestar, cada uno que conteste.
Dice el Papa esto en Evangelio Gaudium 85, una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. El texto es literal. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Es verdad que a veces ese pesimismo de queja cansa. Los esques, los peros y los porques y los lamentos. Creo que al final nos hacen perder el tiempo severanamente, endurecen el corazón y nos cierran a los demás. Incluso creo que a veces hay que decirnos unos a otros, un servidor lo hace con respeto, por supuesto siempre, a los interlocutores del momento. Y es esta pregunta, como si fueras tú, ¿no? Pero ¿hay alguna cosa que esté bien? ¿Hacemos algo bien? ¿Hacemos algo bien? Yo para usted hago algo bien, según lo que usted me está diciendo, lo hago todo mal, o casi todo. Lo esencial, comer, dormir, tal vez, como es una cosa muy humana, pues no se establecen comparaciones. ¿No tenemos esa sensación? Confieso sinceramente, a fuerza de ser atrevido, que ese discurso me cansa. No lo comparto. Otra cosa es que hagamos esfuerzos, que son buenos hacerlos, de reflexión, de mejora, de, bueno, pues intentar que las cosas respondan lo más fielmente posible a lo que tienen que responder cuando forman parte de nuestra misión o de nuestra tarea. En la vida de la cofradía es una misión y es una tarea. Pero hay cosas que están bien. Y no se trata de ser como aquel famoso ser optimistas antropológicos, porque entonces estamos olvidando lo esencial. Y lo esencial es nuestra fe. Lo que nos motiva a esto es nuestra fe. Si nos motiva a otra cosa, pues será otra cosa distinta. Y difícilmente haremos esfuerzos interiores de cambio de nuestro corazón para vivir esa experiencia de comunión con los demás. Por eso la espiritualidad de comunión es espiritualidad misionera. Salir al encuentro del hermano. Es verdad que, digamos, en el argot propio de las cofradías y hermandades penitenciales, en el ámbito de la Semana Santa, la expresión de los miembros son hermanos. Los hermanos de la cofradía. Los miembros de la hermandad tienen ese título de hermanos. Ejercemos. Es verdad que es una expresión propia de la vida de la Iglesia desde sus orígenes, desde los hechos de los apóstoles. Se consideran hermanos entre sí, pero el vínculo de unión de la fe, los hermanos cofrades. Y los hermanos cofrades viven la experiencia de cofradía como hermanos. La siguiente pregunta es más complicada. ¿Y los hermanos cofrades de esta cofradía también viven experiencia de hermanos con los hermanos de la otra cofradía? Bueno, y si no, ¿qué estamos haciendo? Es verdad, insisto, tenemos, yo me incluyo una tarea evangelizadora. No es fácil, claro, en ningún sitio es fácil nada. Y hay cosas, bueno, pues que se van enquistando con el tiempo y a veces son difíciles de limar. Pero no podemos olvidar lo esencial, que es lo que realmente hará posible que seamos lo que estamos llamados a ser. Y que realmente la tarea que hacéis, admirable, en vuestras cofradías, seáis pocos o muchos, es una tarea evangelizadora. Es verdad que nos gustaría hacer acciones evangelizadoras que fueran tan potentes, que supusiera que la celebración de la Semana Santa en Santander
pudiera suponer la conversión de toda la ciudad. Pero si has hecho posible con tu actitud, con tu recogimiento, con tu devoción a la imagen que veneras o a la imagen principal de tu cofradía, has hecho posible que alguien mire, alguien rece, alguien se emocione, alguien le toca el corazón, ya ha valido la pena. Porque eso puede desencadenar después una actitud positiva, un acto de bondad o de caridad o de fraternidad. Espiritualidad misionera porque el Evangelio siempre nos invita a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro. La verdadera fe en el Hijo de Dios, que es lo que manifestamos, es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. Hace falta ayudar a reconocer que el único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás con la actitud adecuada, valorarlos, aceptarlos como compañeros de camino y sin resistencias internas. Más aún se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás. Una fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano, que sabe incluso tolerar las molestias de la convivencia, aferrándose al amor de Dios, que sabe abrir el corazón al amor divino para buscar la felicidad de los demás como la busca el Padre bueno. Algunas veces es bueno que nuestros procesos personales, en nuestras reflexiones personales, pues nos situemos en la presencia de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios conmigo? ¿Cómo es Dios conmigo? ¿Cómo deseo que sea Dios conmigo? ¿Cómo le pido a Dios que sea conmigo? Piénsalo, ¿qué le pides? Compasión, misericordia, bondad, amor, paz, ternura, tantas cosas buenas que son dones que el Señor nos regala. Dios nos trata mejor a nosotros que a veces nosotros entre nosotros mismos. Y entonces estamos llamados a tratar a los demás. Tratad a los demás como queréis que os traten, dice el texto del Evangelio. Si mi experiencia, no por ególatra, mi experiencia personal o mi experiencia espiritual es poner mi vida permanentemente en el Dios que me ama, que me perdona, que me da alegría, que me da paz, que me entusiasma, que me enamora, que me apasiona, que me da ganas de vivir y de revolucionarme. Si Dios me mira así, yo lo creo firmemente, me hace preguntarme, ¿y cómo miras tú a tus hermanos? ¿Cómo miras tú a los demás? Es verdad que esa fraternidad no está exenta de disparidad de opiniones, de diálogo, de aportaciones. Esa fraternidad no nos está pidiendo que vayamos todos en fila india y uniformados. Esa fraternidad es riqueza. Es como el padre y los hijos. Pues tengo 3 hijos y ninguno es igual, pero son hijos míos. Y les quiero igual a los 3. Y cada uno me aporta pues sus cosas. Y el padre conoce a sus hijos y sabe sus grandezas y sus debilidades, pero son mis hijos. Y mis hijos se pelean mucho, pero se quieren con locura. Me encanta cuando decís eso. Se pelean, siempre están peleados, pero cuando falta alguien, cuando alguien sufre, ahí están todos, ayudándose, dándolo todo unos por otros. Es eso, la experiencia de familiaridad, espiritualidad misionera. Por tanto, la comunión y la evangelización van de la mano. Van de la mano. La experiencia os lo dice, nos lo dice. Cuando cuidamos estas cosas y las hacemos verdad permanentemente, pues entonces lo que mostramos a los demás es lo que Dios quiere que vean. La belleza y la grandeza de nuestra vida. Y más en estas circunstancias propias, las vuestras en este caso, de la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la esencia de nuestra fe. Y por tanto,
vuestra tarea evangelizadora es un compromiso muy serio. No digo de seriedad, de rigor también, ¿no? Por lo que supone el respeto y la veneración a nuestras imágenes y lo que representan y lo que suponen para nuestras vidas y lo que nos hacen pensar y lo que nos hacen vivir y lo que nos hacen rezar. Un compromiso muy serio, muy bello. Es verdad que hay otros momentos, otras expresiones, digamos, populares de la vida cristiana, son llamativas, son gozosas, forman parte de la historia de un pueblo, de una devoción a una virgen, a un Cristo o a un santo, que son bonitas, son nuestra historia, sin duda, y hay que cuidarlas y respetarlas siempre. Pero esto, lo que vosotros hacéis, está en el contexto de los momentos más grandes de nuestra vida cristiana. Háganlo bien, por Dios. Y no se trata de una petición por mi parte, sino se trata de hacer realidad, vivencia personal y comunitaria, lo que queremos transmitir a través de nuestras devociones, de nuestras imágenes, de nuestras cofradías. Comunión y evangelización. A veces perdemos el entusiasmo por la misión. Dice el Papa Francisco, no podemos olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas. Hacemos referencia muchas veces al presente que vivimos, complejo, muy complejo, y que se empeñan los mandamases de este mundo en complicarlo cada día más. Incluso en querer meternos miedo en el cuerpo, tenemos que tener un kit de supervivencia. Entonces, bueno, pues se incentiva el consumo y la gente compra muchas cosas y tiene despensa para 3 semanas. Se estropea la comida y hay que tirarla. Es una rueda esta de mercado que al final nos hace sucumbir a todos y caemos. Insisto, es verdad que vivimos un mundo complejo, lleno de aristas, de situaciones que realmente nos interpelan, nos preocupan e incluso porque no nos angustian. Pero al mismo tiempo que eso ocurre, en los que tal vez se sitúan en escalas superiores para ver, digamos, la globalidad de este mundo, los grandes números, la macroeconomía, dicen algunos entendidos, ¿verdad? También este mundo está necesitado con urgencia y lo reclama mucha compasión. Este mundo reclama mucha bondad. Este mundo reclama, como insiste permanentemente el Papa Francisco, mucha ternura. Este mundo necesita y reclama, a veces sin decirlo literalmente, muchos testimonios de amor. Este mundo necesita miradas compasivas, miradas comprensivas, miradas acogedoras. Este mundo necesita una mano tendida, un abrazo, una palabra gratificante, una sonrisa. Este mundo necesita que nos digamos unos a otros qué bien estamos juntos, qué alegría estar contigo, qué bien lo estás haciendo, cuántas cosas bellas nos quedan por compartir. Este mundo necesita y está pidiendo cada vez más releer las páginas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y recuperar permanentemente la esperanza. Conforme pasan los acontecimientos, fijaros, de este año 25, del que todavía tenemos poco recorrido temporal, yo doy más gracias a Dios por esa intuición preciosa que tiene el Papa Francisco de convocar precisamente el jubileo de la esperanza. Vaya, de la inspiración del Espíritu. Año de la esperanza, cuando las circunstancias en todos los sitios, díganselo ustedes a mi tierra, a mis valencianos de afectados de la Dana, por ejemplo, ¿no? Esperanza. Digan en circunstancias internacionales en Gaza, o en Ucrania, o en Rusia, o en no sé dónde. Esperanza. Digan ustedes en las reuniones de estos señores que van a decir que tengamos una escopeta todos en casa. Esperanza. Perdón. Esperanza. Tan bella palabra.
tan sugerente, tan limpia, tan atrayente, tan hermosa, tan necesaria, esperanza. Comunión y evangelización, por tanto, es importante que fortalezcamos la comunión eclesial para la misión. En todo caso, en nuestras responsabilidades, en las vuestras, en el mundo de las cofradías penitenciales de Semana Santa, pues es una invitación a anunciar a Jesucristo, a dar testimonio de Él. Y el servicio humilde y perseverante a la comunión es imprescindible para todos. Ojalá juntos edifiquemos una diócesis Santander evangelizadora, muy cercana, acogedora, próxima a todos, especialmente a los últimos y desheredados, una diócesis misionera. Decía en una reunión de curas que tuve hace poco, hablando de Santander, de Cantabria, de la realidad geográfica de nuestra tierra. Y es una de las definiciones que más me ha gustado escuchar. Decía el señor cura de Suances, que es un gran tipo, Baldomero, un gran tipo, extraordinario, genio y figura, buena gente. Cantabria es un jardín. Ojalá los jardineros lo traten bien. Se nos ha dado este jardín, es verdad. Tenemos una tierra preciosa, bella, única, llena de buena gente. Decidlo también, yo lo creo. Digamos que en este jardín, este Edén particular que es nuestra tierra, nuestra diócesis, nuestro espacio geográfico, nosotros somos los jardineros. ¿Qué os parece? Cuando tienes tu jardinito, tu plantita en casa, la cuidas con mimo, la pones al sol, o te quitas el sol, o le pones el agua suficiente, o el abono necesario, incluso le dices cosas a la planta. Hablamos con las plantas y no hablamos con las personas. ¿Qué cosas? No. Está bien, ¿no? Puede ser un desahogo momentáneo, pero todos lo hemos hecho. Qué bonita estás, qué bonita eres a la flor, ¿no? Y hablamos con la planta y no estamos locos de remate, solo un poquito. Si somos los jardineros de esta tierra bendita, pues cuidemos el jardín. Y claro, en el cuidado del jardín están los intercambios que nos hacemos unos a otros para que yo pueda decirte, cuando te vas, rígame las plantas, ¿verdad? No, le he dado las llaves al vecino, que tengo mucha confianza, son como de la familia, ¿verdad? Son como de la familia, el vecino del cuarto, y tiene las llaves, rígame las plantas. Y la riega. Y el vecino se esforzará, alguna experiencia hemos tenido distinta, ¿no? Que se le ha caído la maceta por el balcón. Pero el vecino normalmente se esforzará hasta el extremo en cuidar tus plantas porque son tus plantas, para cuando tú vengas veas, mira, más bonitas están que cuando te marchaste. Tu vecino es el jardinero también. Y entonces está bien que esté la planta mejor que antes de que te marchaste, pero también tú. Cuidemos al jardín, los jardines y cuidemos a los jardineros. Sería importante. Termino recordando 2 números de Dilexit Nos, que es la última carta encíclica que escribió el Papa sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, que supongo que la mayoría no habéis leído todavía. Y os animo a hacerlo. Hay tiempo, pero es importante. Dice así, son los números 212 y 213, preciosos. No se debería pensar en esta misión de comunicar a Cristo como si fuera solamente algo entre Él y yo. Se vive en comunión con la propia comunidad y con la Iglesia. Si nos alejamos de la comunidad, fíjate, si nos alejamos de la comunidad, también nos iremos alejando de Jesús. Si la olvidamos y no nos preocupamos por ella, nuestra amistad con Jesús se irá enfriando. Nunca se debería olvidar este secreto.
El amor a los hermanos de la propia comunidad, religiosa, parroquial, diocesana, etc., es como un combustible que alimenta nuestra relación de amigos con Jesús. Se las trae, ¿eh? La repito. El amor a los hermanos de la propia comunidad, pongan ustedes cofradía o hermandad, o cofradías y hermandades. Es como un combustible que alimenta nuestra relación de amigos con Jesús. Los actos de amor a los hermanos de comunidad pueden ser el mejor o a veces el único modo posible de expresar ante los demás el amor de Jesucristo. Lo decía el mismo Señor: en todo esto reconocerán que sois mis discípulos en el amor que os tenéis los unos a los otros. Y el 2.13, que es cortito, es un amor que se vuelve servicio comunitario. No me canso de recordar que Jesús lo dijo con gran claridad: cada vez que lo hicisteis con los más pequeños de mis hermanos, lo hicisteis conmigo. Él te propone que lo encuentres también allí, en cada hermano y en cada hermana, especialmente en los más pobres, despreciados y abandonados de la sociedad. ¡Qué hermoso encuentro! Pues muchas gracias y que sigamos disfrutando la Cuaresma.